Bien, pues buenas tardes, les agradezco a todas y a todos que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Lo tenemos que hacer desde la oficina porque hoy es día de maestrías, ¿no? Tenemos casa llena, afortunadamente. Les agradecería si fuéramos prendiendo las cámaras. No veo, ya veo a María del Refugio, ya veo a Jesús y ya veo a Dante. Muchas gracias. Bueno, creo que no me ha tocado estar con ustedes, ¿verdad? Bueno, soy el doctor Luis Octavio Vado, me va a tocar platicar con ustedes hoy acerca de educación, formación cívica y pensamiento crítico. Yo no tengo problema si me dicen doctor, licenciado o maestro. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con este apellido pues no necesito apodos. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema, ¿no? De igual manera, yo me trataré de dirigir a ustedes con el máximo respeto. Si de repente se me sale un tú, no será de ninguna forma, pues en un sentido como de igualado, ¿no? O sea, a lo mejor al compañero Jesús Zamudio le hablo de tú y él siempre podrá, pues como dijo aquel diputado, ¿no? Hábleme de usted, que no somos iguales. Y yo tomaré oportuna nota del comentario y seré cuidadoso. Pero bueno, vamos. Lo que estoy diciendo es que les invito también, pues, a que se puedan dirigir conmigo de esa manera, ¿no? Bueno, a ver, perdón, tengo que hacer un ajuste aquí en la computadora, es que estoy a dos pantallas. Cuando hablamos de participación ciudadana, o para hablar de participación ciudadana, me parece que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una forma es asumir que existen ciertas formas legales, por llamarlo de alguna manera, de participación ciudadana, que esas son las dos únicas formas adecuadas y que esas son a las que nos tenemos que referir. Que desde luego es una posibilidad. Otra posibilidad, siguiendo por ejemplo a Roberto Gargarella, es admitir que la participación ciudadana se puede encauzar de muy diversas maneras. A veces por los caminos, digamos, previstos por la ley, por llamarlo de alguna manera. Y en otras ocasiones, de maneras que la propia ley no regula, pero que tampoco prohíbe. Tal vez una tercera posibilidad sería hacer referencia a la participación mediante otros mecanismos que sí ya están prohibidos por la ley, pero que no es el camino que nosotros vamos a tomar. Yo considero que tenemos que hablar de participación ciudadana en los dos primeros sentidos, ¿no? En los mecanismos previstos por la ley, pero también en los mecanismos no previstos por la misma, pero no prohibidos. Estoy pensando en los movimientos sociales, estoy pensando en las marchas, en las manifestaciones, en las sentadas, en las cacerolizas, en los escarches, en todas esas figuras que implican también algún grado de participación ciudadana, seguramente intenso. Ahora, la realidad es que incluso para hablar de estas figuras de participación, uno tendría que hablar si me permiten decirlo así, más allá de la participación ciudadana. Y uno tendría que hablar de la participación popular. Yo sé que decir popular nos suena a populismo, ¿no? Y entonces, uy, el populismo, no, pues eso está mal, La verdad es que es una categoría que requiere su estudio. Un buen amigo que ha estado con nosotros en la escuela, Israel Covarrubias, politólogo, acaba de publicar justamente un libro sobre populismo y es un tema apasionante, pero no entremos en él, porque no es el tema que hoy nos ha convocado. Pero sí, me parece que la participación puede ir más allá de aquellas personas que definimos bajo el atributo de ciudadanía. Primera, porque en ocasiones quienes todavía no son ciudadanos o ciudadanas tienen una participación determinante en cuestiones que tienen clarísimos efectos políticos. Permítame ilustrarlo solamente con un ejemplo. Todo este movimiento que en buena medida ha desembocado en este segundo intento de Chile de darse una constitución democrática, ¿no? Y de olvidar, de dejar en el pasado la constitución pinochetista,
En buena medida empezó con un movimiento de estudiantes de secundaria, hace ya varios años, de estudiantes de secundaria que salen a protestar por el aumento del costo de los autobuses, del transporte público. Después esto escala y estudiantes ya de mayor nivel, alguna de las cuales ahora es incluso diputada, eh, eh, salen a protestar por el costo de la educación, pero quienes iniciaron fueron estudiantes de secundaria, que desde luego no eran ciudadanos, ¿no? No podían votar en las elecciones. Ahora, del que alguien no pueda votar en las elecciones, se desprende el que, por ejemplo, no pueda salir a manifestarse, no pueda salir a protestar. Desde luego que no. O sea, las personas menores de edad también tienen opiniones políticas. ¿Cuántas veces, piénsenlo en ustedes, cuántas veces estando en sexto de primaria o en secundaria, pues de repente opinabas políticamente? Y a veces con mayor tupé y con mayor razón que quienes tenemos mayor edad. Entonces, claro, la participación política en este contexto se puede dar incluso más allá de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en aquellos países en los cuales las personas que no tienen el carácter de ciudadanos, sin embargo, pueden votar, pueden participar en mecanismos de participación ciudadana. Estoy pensando en Escocia, ¿no? Por ejemplo, en aquel referéndum de 2014 acerca de permanecer o no en el Reino Unido, pudieron votar mexicanos. Oye, ¿qué andaban haciendo allá? Bueno, mexicanos migrantes con el estatus de migrante en Escocia, o sea, de persona que no tiene la nacionalidad porque está viviendo allí, que están viviendo de manera definitiva y pudieron votar. Entonces, bueno, ya el propio término de ciudadano o ciudadano, que no nos engañe, a veces la participación, insisto, puede ir más allá. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es referirnos a los conceptos de democracia. Por ahí tenemos que empezar, para hablar de participación ciudadana. A ver, no sé si les ha pasado que de repente entras al Twitter jurídico o al Twitter político, ¿no? O sea, ese Twitter donde dices buenos días y ya te empiezan a regañar, ¿por qué buenos? ¿Por qué días? Aquí es noches. O sea, ese Twitter que ustedes saben que se pone muy intenso, ¿no? ¿Se han fijado que de repente alguien dice algo, un político hace una declaración, se publica una ley o cualquier cosa así, y brincan algunos o algunas y dicen, eso no es democrático, eso atenta contra la democracia? Y los de enfrente dicen, no, ese es un ejemplo, una conducta democrática. ¿Se han fijado? O en los columnistas y las columnistas, ¿no? Que de repente una misma conducta es considerada democrática o no democrática. Y entonces uno dice, pues es la aplicación del meme, ¿no? No fui yo, fue Patricia. No, a ver, de lo que se trata es de que probablemente tengamos que empezar por definir qué entendemos por democracia. Y la realidad es que es un término polisémico. Les quiero enseñar algo, porque lo tengo aquí en la oficina. Es un espléndido libro que tuve la oportunidad de presentar de Leonardo Morlino, este gran politólogo italiano que se llama Cambios hacia la democracia, de Leonardo Morlino. Fíjense, nomás en este libro, Morlino, fíjense, les voy a decir de qué dimensiones de la democracia habla. Ay, se me perdió. Habla de democracia procedimental, genética, minimalista, normativa, representativa liberal, responsiva, participativa, deliberativa, asociacionista, igualitario, social, buena gobernanza y buena democracia. O sea, nos habla de 12 conceptos distintos de democracia. Entonces, lo que en una puede parecer no democrático, en otra lo es. Ahora, igual y alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oye, doctor, ¿para qué nos metemos en broncas? Hablemos del concepto de democracia que está en la Constitución. Y yo diré, ¿cuál?
¿Cuál? Porque el artículo 3º, por ejemplo, nos habla de un concepto de democracia, cuando dice que la democracia es un sistema de vida no basado solamente en las elecciones, sino el constante mejoramiento del nivel de vida y cultural del pueblo, ¿no? Dice el artículo 3º constitucional, en una redacción que data más o menos de 1957 y que, como será evidente para ustedes, tenía como finalidad decir, no, la democracia no son elecciones limpias, es el mejoramiento del pueblo. Dicen, esto sí es a nivel de chisme, dicen que quien lo redactó, esa reforma, fue don Jaime Torres Bodet. Ustedes lo recuerdan, un fino literato que en esas épocas era secretario de Educación. Y yo creo que es un chisme, me parece muy posible, porque la redacción no es como muy abogadil, ¿no? Es casi poética. Pero por otra parte, o sea, ahí tenemos la democracia en su dimensión sustancial, ¿no? Pero por otra parte, el artículo 35 de la Constitución nos habla de la democracia representativa cuando dice que nosotros podemos elegir a nuestros representantes, a nuestras y nuestros representantes. Entonces ahí se habla de democracia representativa. Pero resulta que también el artículo 35 constitucional nos dice que podemos votar en los plebiscitos, referendos, revocaciones de mandato, consulta popular. Esa es la dimensión participativa de la democracia. Pero, por ejemplo, cuando habla de la constitución del autogobierno de los pueblos indígenas, por ejemplo, artículo 2, es la dimensión comunitaria de la democracia. Y cuando hablamos de parlamento abierto, cabildo abierto, la Corte lo ha dicho, ahí estamos hablando de democracia deliberativa. Entonces, ¿cuál democracia? ¿Sustancial, participativa, representativa, deliberativa o comunitaria? En nuestra propia Constitución tenemos al menos cinco definiciones de la democracia. Y les voy a poner un ejemplo. A cualquiera, en un contexto de democracia representativa, nos parece lo democrático, ¿no? Lo adecuado, que nuestro voto sea secreto. Es hasta un principio, ¿no? De las elecciones, del voto, el voto secreto. Sin embargo, en la dimensión de la democracia comunitaria, el voto puede ser público. Es que eso es antidemocrático, pues es que depende desde qué dimensión de la democracia lo estés tomando, ¿te fijas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir de qué contexto de la democracia estamos hablando. Hecho esto, de qué la participación ciudadana en cuál contexto de la democracia. ¿Se fijan? Va variando, va cambiando. Y entonces tendremos que hablar de participación ciudadana en los distintos contextos de democracia. Empecemos, si les parece, por el más sencillo, ¿no? Y si va habiendo dudas, me van levantando, o comentarios, desde luego se valen comentarios, me van levantando la manita virtual. Empecemos por el contexto de la democracia representativa. La esencia de la democracia, o sea, de la participación ciudadana en la democracia representativa, ¿no? La democracia representativa es aquella en la cual la ciudadanía elige a sus representantes, a quienes van a legislar en nuestro nombre y quienes nos van a gobernar. Es un contexto democrático que, desde luego, lo sabemos, está en crisis. Es que hay otro texto que les quiero enseñar. Este es un libro que me parece habla muy bien de los contextos de crisis de la representación. No sé si ya se tradujo al español, creo que sí, pero no estoy seguro. The People versus Democracy de Joshua Monk. Creo que ya está traducido, pero no estoy seguro, ¿no? O sea, es un contexto que está en crisis. Pero tenemos la democracia representativa. Y ahí, ¿cuál es la participación ciudadana? Bueno, desde luego, probablemente sea el contexto donde la participación ciudadana, digamos, sea más reducida. Sin embargo, no es inexistente. Porque la participación ciudadana en la democracia representativa se da, en primer lugar, en la dimensión del voto activo. O sea, la posibilidad de ir a sufragar. Ahora, para que esta dimensión se dé y para que uno pueda votar, se presentan varias precondiciones. La primera es la condición de igualdad. A ver, en cualquier dimensión de la participación ciudadana, el elemento fundamental es la igualdad de la ciudadanía. Dirían los griegos la isonomía o la isegoría, ¿no? O sea, la posibilidad
que todas y todos tenemos de participar y que en la participación política cualquier voz pueda ser escuchada. La idea de la igualdad. ¿Alguien de aquí vio una serie o leyó un libro que se llama Good Omens? ¿Good Omens? ¿Sí? Veo que Jesús lo vio. Nayeli, ¿tú la viste? Porque como que vi que moviste la cabeza, ¿no? Bueno, va la referencia que Jesús me podrá corregir. Good Omens es un libro y una serie que trata básicamente de lo siguiente. Expulsan a Adán y Eva del paraíso. Y entonces Dios deja un ángel encargado de cómo va el asunto y el demonio deja un diablito. Entonces están literalmente por miles de años aquí, en la tierra. Y llega un momento donde pues se hacen cuates, ¿no? O sea, de tanto convivir, pues llega un momento donde alguien dice, te pierdes el asco, ¿no? Entonces ya te caes bien. Entonces, a lo largo de la historia se están cruzando constantemente, pero ya son cuates. Y entonces llega un momento que es el de la crucifixión de Cristo. Y la escena es una escena espléndidamente lograda, porque el tiro de la cámara está, hagan de cuenta, de la cruz hacia adelante. Entonces no ves la crucifixión, pero sabes que es la crucifixión. Y toman al ángel. Y ves al ángel profundamente conmovido, llorando, pero de eso conmovido muy profundamente. Y por atrás de él llega el diablito, que tiene un tatuaje aquí en la patilla, padrísimo, padrísimo. Y le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo están crucificando? Dice el demonio, dice el diablito. Dice, si me caía bien, lo conocí en el desierto. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo los 30 días en el desierto? A eso se refiere. Lo conocí en el desierto. Entonces, el ángel, sin voltearlo a ver, pero sabe que es el diablito, le dice, porque les dijo, ámense los unos a los otros. Entonces, la reacción del diablito es, con razón. O sea, lo que hace es esto, con razón. La igualdad es muy incómoda, ¿no? La igualdad a mucha gente le incomoda. ¿Cómo va a ser posible? Si yo tengo un doctorado, ¿cómo va a ser posible que va a venir fulano? No. ¿Cómo va a ser posible que Perengano, si gana menos que yo? ¿Cómo va a ser? No, la igualdad es incómoda porque implica renunciar a un privilegio, por ejemplo, al privilegio de hablar, al privilegio de que sea mi voz, de que yo sea el que mande. La democracia es esencialmente igualitaria. Es esencialmente igualitaria. Aún en la dimensión representativa, porque nuestro voto vale igual. O sea, al momento que estamos en la mampara y que vamos a votar, imagínate que tú estás formado y vas a votar. Y ya ven que la mampara es doble, ¿no? Tú estás de un lado y del otro lado otra persona. Imagínate que del otro lado está Carlos Slim, el hombre más rico de México. Pero no por ser más rico le dan más boletas, ¿no? Su voto cuenta igual que el tuyo. Cuenta igual que el tuyo. O imagínate que del otro lado está aquel que presumía de tener 3 doctorados, ¿no? ¿Se acuerdan? El señor 3 doctorados. Y tú no tienes 3 doctorados. El voto vale exactamente igual, ¿no? El voto vale exactamente igual. La idea fundamental de la democracia es la igualdad. Ahora, desde luego, esto en la participación ciudadana, en la dimensión representativa, acuérdense que estamos en la dimensión representativa, ¿no? ¿En qué se traduce? En que todos podemos opinar, en que todos podemos participar, pero además, y esto es importantísimo, en que todos podemos tener acceso a una mínima información pública, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de allí tomemos nuestras decisiones políticas. Pero por contrapartida, y yo sé que esto puede resultar un poco incómodo, implica también que nadie le puede decir a otra persona cómo votar. Porque asumir que yo le puedo decir a alguien cómo votar o que alguien me puede decir a mí cómo votar es asumir una posición de superioridad. Yo les preguntaría, para que lo reflexionen, no para que lo digan, si lo quieren decir adelante, ¿no? Pero no ese es el sentido. ¿Cómo decides tu voto? Entonces a lo mejor María me dice, mire doctor, es que en mi casa siempre hemos votado por tal partido, así nos enseñó mi abuelito, muy bien. Y a lo mejor Oscar dice, bueno, yo me pongo a estudiar los proyectos que presentan cada uno, está bien. Y a lo mejor Dante dice, pues mire, yo voté por uno porque usaba cinturón piteado, sombrero y botas picudas, era como nosotros. Está bien, cada quien decide el sentido de su voto. Y no se puede, en un sentido democrático, decir
decirle a alguien cómo votar. Podemos, en un plano de igualdad, entablar un diálogo y una discusión. Podemos, creo que es válido, exigirle a las personas, a la ciudadanía, que al momento de votar, insisto, estamos en democracia representativa, de alguna manera en su decisión vaya más allá que la propia ganancia individual. Ah, no, es que yo voté por fulano porque me prometió una chamba. No, yo voté por un perengano porque pues es mi primo, ¿no? Es que ayuda a la familia, que se corte una rama de ese árbol, ¿no? No, o sea, debe haber alguna dimensión de beneficio colectivo, que ahorita lo voy a retomar cuando hablemos de democracia deliberativa. Pero no puede haber una idea de superioridad porque rompe la igualdad. Lo voy a tratar de poner con un ejemplo. Hay un cierto escritor muy famoso, de origen peruano, que en algún momento fue candidato a presidente de Perú y que ahora, si no me equivoco, es marqués en España, ¿no? Es gente ya de esas que van a ciertos lugares muy elegantes, ¿no? Y recientemente opinaba, decía, bueno, en América Latina, el problema ya no es que se vote y se cuenten los votos, no, eso ya está resuelto. El problema es que la gente sepa escoger bien. ¿Qué es escoger bien? O sea, escoger bien es preguntarle al señor Marqués por quién tengo que votar. ¿Ese es escoger bien? Porque si eso es escoger bien, eso no es democracia. Será aristocracia. Y es válido que alguien diga, yo no creo en la democracia. A mí me parecen otros modelos y tendrá compañía muy ilustre. Podría incluso trazar su genealogía hasta Platón, ¿no? Que era bastante desconfiado de la democracia. Pero eso no es democracia, porque rompe la idea de la igualdad. Entonces, en esta dimensión, para que se pueda dar la participación ciudadana en la dimensión de la democracia representativa, tenemos que partir de la noción de la igualdad, donde cada uno de los votos vale lo mismo, pero también donde todas y todos quienes participamos en la toma de decisión colectiva tenemos derecho a un mínimo compartido de acceso a la información, a un mínimo de información compartida. Esto es muy relevante, por ejemplo, cuando el Tribunal Electoral o los tribunales electorales analizan temas de propaganda gubernamental o de propaganda político-electoral, porque la dimensión no es propiamente el derecho del partido a difundir sus ideas. Sí, sí está ese derecho, pero esencialmente no. El derecho es el de la ciudadanía a poder acceder a la información, tomar esa información y tomar la decisión que le parezca correcta, ¿no? La que le parezca correcta a cada ciudadano o a cada ciudadana. Pero si nos quedamos allí, la dimensión participativa parece muy pequeña. Y entonces tendría razón aquel que decía, el pueblo inglés cree que es libre, pero en realidad solamente es libre para escoger cada 4 años a quienes van a ser sus amos, porque después no les vuelven a preguntar nada. Entonces, a partir de 2012, se introduce una dimensión más dentro de lo participativo, o mejor diríamos, para no confundir, otro espacio más de participación ciudadana dentro de la dimensión de la democracia representativa. Estoy hablando específicamente de las candidaturas ciudadanas. Hay quien ha dicho que es contradictorio el término, ¿no? Porque todo candidato o toda candidata, pues es ciudadano o ciudadana. O sea, que no puedes ser candidato si no tienes la ciudadanía. Es una verdad evidente, pero la noción de candidatura ciudadana nos lleva a reconocer que no es un partido político, no es una coalición quien respalda a esa persona que está apareciendo en la boleta, sino es la propia ciudadanía, ¿no? La que decide que es adecuado y que es correcto que esa persona aparezca directamente en la boleta. Entonces, las candidaturas ciudadanas se convierten también en una dimensión de la democracia representativa y de la participación ciudadana. Ahora, desde luego, es una dimensión que tenemos que analizar porque se desdobla en un doble sentido. Por un lado, en la posibilidad. Hola, maestro, buenas noches. ¿Le podría hacer una llamada? No, pues no estoy en clase. Perdón. Entonces, primero, en la posibilidad de la ciudadanía como tal de participar, ¿no? Como candidato o como candidato. O sea, la dimensión del voto pasivo. Pero también, y esto es muy importante,
en la posibilidad de que nosotros como ciudadanas o ciudadanos podamos decir, oye, tal opción me gustaría verla en la boleta, ¿no? Tal opción puede tener algo que decir distinto a lo que dicen los partidos y probablemente valdría la pena escuchar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Marichuy? De los zapatistas de Marichuy que anduvo juntando justamente apoyo ciudadano. Comúnmente le decimos firmas, pero el nombre técnico es apoyo ciudadano, ¿no? Que anduvo juntando apoyos ciudadanos, ¿sí? Bueno, en aquella época, en mi otra vida, o sea, en mi vida como consejero del OPLE de Querétaro, de 2014 y 2020, pues yo era consejero, pero también era profesor universitario. Pues un día me voy a dar clase. Perdón que les platique anécdotas personales, pero pues las anécdotas de Oscar no me las sé. Y van a ver que son anécdotas que tienen que ver con la clase. O sea, tampoco les estoy platicando qué croquetas le compró a mi gatita. Bueno, me voy a dar clase y pues yo traía el uniforme institucional, traía una playera como estas con el logo y la chamarra con el logo. Bueno, saliendo, yo me iba caminando al Instituto Electoral, que me quedaba caminando ir y venir, cruzaba una avenida y a 2 cuadras, hacía 15 minutos. Pues, ¿para qué te vas en carro? Mejor te vas caminando. Entonces yo cruzaba por la Facultad de Psicología. Y resulta que en la Facultad de Psicología había un módulo que recababa apoyos para Marichuy. Entonces agarré y me formé. Pero cuando me formo, se me quedan viendo así como, porque traía el logo del Instituto Electoral y todo. Yo creo que pensaron que iba a hacer una supervisión o algo así, pero pues no. Entonces me formo allí y ahí estoy formado. Y entonces cuando me toca pasar, pues paso a dar mi apoyo para que Marichuy apareciera en la boleta. Y entonces me lo cuestionaban porque me decían, es que usted ya está teniendo una participación política que no puede como consejero electoral, ¿no? Oigan, no los veo, no sé si mi internet está fallando, nada más veo a Jesús. Jesús, ¿sí me están viendo y me están escuchando? ¿Sí? Ok. Sí. Ah, es que entonces es el internet de aquí de la oficina el que a veces juega malas pasadas. Bueno, no, pero es que es como si usted estuviera apoyando un partido, no. ¿No? Yo estoy dando mi firma, mi apoyo para que aparezca una opción ciudadana en la boleta. Ahora, cuando tú das tu apoyo para que aparezca una opción ciudadana, ¿estás comprometiendo tu voto? No, que es algo que luego no se entiende, no. Yo por decir, quiero que Marichuy aparezca en la boleta, yo no estoy diciendo voy a votar por Marichuy. Yo simplemente estoy diciendo, quiero que aparezca en la boleta. Me parece que es interesante que aparezca en la boleta. Ya cuando me toque votar, cuando esté yo en la mampara ahí con mi boleta y la tenga que marcar, pues ya decidiré por quién. Pero por lo pronto es una dimensión de la participación ciudadana, decir, yo como ciudadana, yo como ciudadano, quiero que esta opción aparezca en la boleta. Es no quitarles, pero sí moderar el monopolio que tenían los partidos políticos para que aparecieran personas en las boletas. Desde luego, esta es una dimensión que no ha estado exenta de críticas. Por ejemplo, Marichuy no llegó a la boleta. ¿Se acuerdan que no llegó a la boleta? No juntó el número de firmas mínimo necesario y no llegó a la boleta. Como si llegaron otro en particular, que después se demostró que pues incluso utilizó recursos públicos para aparecer en la boleta, y hay sentencias del tribunal que lo dicen, ¿no? O sea, no estoy inventando nada ni falseando la realidad. También es cierto que la experiencia práctica en México nos enseña que normalmente los candidatos o candidatas independientes exitosos, o sea, que llegan a aparecer en la boleta y que incluso pueden ganar, normalmente es gente que viene de los partidos, ¿no? Es el caso del Bronco en Nuevo León. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, ¿qué pasó, doctor? ¿Se está usted olvidando de Kumamoto en Jalisco? No, no me estoy olvidando. Lo que pasa es que Kumamoto es la excepción que rompe la regla. Más bien es la excepción que confirma la regla. Pero lo normal es que no sea así. En mi época de consejero me tocaron 3 o 4 ayuntamientos ganados por candidaturas independientes. Pero en todos los casos era gente que se había salido de un partido. Entonces, ya tenía experiencia, ya tenía estructura, y entonces se dice, bueno, pues en realidad, ¿realmente son ciudadanos? O sea, lo son porque son ciudadanos, por decirlo de alguna manera, pero vienen de los partidos políticos, o sea, no son candidaturas originadas, permítame decirlo así, en la sociedad civil. Adelante, Jesús, levantaste la mano, te escuchamos.
Solo un apunte a lo que está comentando, que de hecho la misma ley electoral dice que una de las funciones del INE es fortalecer el régimen de partidos. Digo, creo que es muy claro en ese sentido que toda la participación la quieren encaminar hacia allá, aunque los partidos realmente no están cumpliendo con su función social, pero bueno, ya esa es otra cosa. Y dan la opción por los derechos que tenemos de la candidatura ciudadana, pero los filtros que hay hasta ahorita hacen que sea casi imposible o que solo sea posible para gente que ya tenga una estructura partidista, como usted bien lo comenta. Simplemente ese era mi comentario. Yo me acuerdo el caso reforzando lo que dice Jesús, de un chavo, allá en mi época esta de consejero, que no le copió, sino que le aprendió a Kumamoto, ¿no? Y entonces ahí hizo su esfuerzo para ser candidato a diputado local, creo que era por el 5º distrito, ¿no? Y a la hora buena no juntó las firmas, pero se quedó por poquito. O sea, digamos que en número las había juntado, pero a la hora que haces la revisión, no todas pasan, ¿no? Entonces, le faltaban poquitas, impugna, y en el proceso de impugnación yo decía, pues la verdad es que en una de esas igual y la libra, pero ¿qué creen? Le cae la voladora del INE por la fiscalización, porque no entregaron un solo reporte de gastos. Ni uno. ¿Por qué? Porque le encargó la contabilidad, pues no sé, al que llevaba la contabilidad en una papelería y pensó que era igual y no se metió a eso. Entonces, llega la resolución del INE donde nos dice, por ninguna causa lo vayas a registrar, porque no sabemos con qué dinero hizo la campaña, no sabemos cuál fue el origen y en qué se la gastó. ¡Pum! Y me acuerdo que me iba a ver el que era, digamos, pues el abogado que le llevaba el asunto, otro joven también muy chavo, recién salidos de la carrera, así como, oiga, pues, ¿qué hacemos? Pues, y de plano me lo dijeron, es que el contador nos mintió y nos dijo que lo estaba entregando y no lo entregó. Eso no le pasa a un partido, porque de entrada el contador del partido tiene 20 años haciéndolo. Entonces, claro, tiene razón Jesús, estructuralmente el sistema está hecho pensado en partidos, no pensado en candidaturas independientes, ¿no? Está pensado en eso. Pero como quiera que sea, ahí se abre un espacio más para la participación ciudadana. Oh, que no puedo contestar ahorita. Un espacio más para la participación ciudadana. Ahora bien, una segunda dimensión de la democracia que se abre a la participación. Y a mí me hubiera gustado que pudieran haber llegado, pero pues, por lo menos aparecer en la boleta, pero no. Una segunda dimensión de la democracia, que es la democracia participativa. Así como en la democracia representativa, esencialmente elegimos a nuestros representantes, en la democracia participativa se consulta al cuerpo electoral, o sea, se consulta a la ciudadanía, la toma de decisión política, ¿no? La toma de una decisión política. La diferencia es que en la democracia representativa elegimos a quienes van a tomar las decisiones por nosotros. En la democracia participativa, nosotros, o sea, en tanto ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes, tomamos la decisión. Yo hace poco veía que alguien se quejaba, ¿no? Que decía, ¿por qué señoras y señores, eso está mal, si el plural masculino incluye a todos, ¿no? Y yo me acordaba, voy a aplicar, ya sé que no es correcto, pero voy a aplicar un argumento de autoridad. ¿Han oído ustedes en YouTube, por ejemplo, o en Spotify, las conferencias de Jorge Luis Borges? Fíjense de quién estoy hablando, o sea, no estoy hablando del licenciado Tuercas, ¿no? De Jorge Luis Borges. Él siempre empezaba, señoras, señores. Si a Borges, que era Borges, no le costaba trabajo, pues a uno menos, ¿no? Pero bueno, hay quien le cuesta trabajo. Bueno, entonces, en esa dimensión participativa, la ciudadanía tomamos la decisión. No elegimos a quien toma la decisión, sino que en nuestras manos está la decisión. ¿Cuáles son las figuras propias de la democracia participativa? Bueno, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la revocación de mandato. Voy a hacer un comercial. Tenemos aquí en la Escuela Judicial un diplomado en eso, en democracia participativa. Entonces, pues, ahí pueden profundizar en ellos. Pero vamos, aquí vamos a platicarlo para efecto de lo que nos importa, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana en estos mecanismos de democracia se desdobla de nueva cuenta en dos. La primera, en la posibilidad de la ciudadanía de elegir, pero ya no al representante, sino de tomar de manera inmediata y directa la decisión. El ejemplo fue la revocación de mandato.
¿Quiere usted o no que continúe el presidente de la República? El ejemplo fue la consulta que se hizo hace 2 años acerca de los crímenes del pasado. ¿Está usted de acuerdo con que se investiguen o ya mejor le echamos tierra y nos olvidamos de eso? Claro, es la ciudadanía la que toma la decisión. Me van a decir, pues es igual que en la democracia representativa. Bueno, o sea, digamos que en el aspecto formal es un poco igual, porque pues también vas a una casilla, también te dan una boleta, aunque acá la llamamos papeleta, y también la marcas y votas. O sea, en ese aspecto, en el aspecto procedimental básicamente es igual. Pero en el aspecto profundo de la participación es radicalmente distinto. Es radicalmente distinto. Porque cuando eliges representante, de alguna forma, estás desvinculado del resultado de la representación, porque no tenemos el mandato vinculativo, ¿no? Entonces, tú puedes elegir a alguien y esa persona que tú elegiste de repente se cambia de partido y había sostenido unas ideas y ahora sostiene otras y luego vuelve a cambiar de partido. Me acuerdo el caso de un senador que intentó ser gobernador por su estado, no lo hicieron gobernador, entonces salió y se cambió de partido. Este segundo partido intentó que lo hiciera candidato, tampoco se salió y terminó, le dio la vuelta a 3 partidos en un mismo periodo legislativo. Bueno, pues puede pasar. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo estoy describiendo, ¿no? Ahora, en cambio, en la democracia participativa, tú tomas la decisión. Entonces, cuando te enfrentas a la papeleta para votar, tú dices, bueno, ¿cuál es mi postura? ¿Estoy a favor o en contra de esta decisión? Ahora, el problema, bueno, no el problema, sino la característica de estos mecanismos es que son dicotómicos. Roberto Gargarella, a quien también tengo aquí, lo tengo en 2 libros aquí, ¿no? En este, que es un librazo, este se lo presenté en la corte, en Derecho como una conversación entre iguales, este es un librazo, pero también está su clásico de la Sala de Máquinas de la Constitución. Roberto Gargarella a estos mecanismos le llama la extorsión democrática. Es una frase muy fuerte, porque dice, el problema de los mecanismos de democracia participativa es que son dicotómicos. Por ejemplo, cuando fue la revocación de mandato, ¿tú qué opciones tenías para marcar? Quiero que se quede o quiero que se vaya. Ya, eran todas. Pero tú no podías decir, bueno, quiero que se quede, pero que ya no haga esto, o que haga esto otro. O bueno, que se vaya, pero si cambian esto, que se quede. No, o sea, no puedes condicionar y esencialmente en el mecanismo no puedes opinar. O sea, el mecanismo te conduce a que tomes una decisión, pero no hay posibilidad de retroalimentación. ¿Te fijas? Entonces, por eso él dice Gargarella, que es una especie de extorsión democrática. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes mucho margen. O sea, es un sí o un no. Y ustedes lo saben, ¿cuántas veces en realidad la decisión política es sumamente compleja? ¿No? Bueno, pues es que sí me gusta esta opción, pero esta postura que tiene, esta propuesta o este aliado, pues no me convence. Pero en estos mecanismos no tienes nada que hacer. ¿Es un sí o es un no? Desde luego, es un sí o un no que, permítame decirlo de esa manera, no debe ser dirigido. A ver, en el caso mexicano, en otros es distinto, pero vamos a hablar del caso mexicano. Cuando se hace, por ejemplo, la consulta popular, es la Suprema Corte la que aprueba la convocatoria, ¿no? Entonces, se hace una solicitud, se pasa por el tamiz del Congreso de la Unión y el Congreso se lo manda a la Corte. Y la Corte hace 2 cosas. Primera, analizar si el tema es un tema que se pueda consultar, porque hay temas que no se pueden consultar porque la Constitución no prohíbe. Por ejemplo, la limitación de derechos humanos no se puede consultar. Vamos a hacer una consulta para pena de muerte a los que hagan tal cosa. Pues no, porque es limitación de un derecho humano, no se puede, ¿no? Las obras públicas en ejecución. Vamos a una consulta popular sobre el Tren Maya. No, porque ya está en ejecución. Lo relativo a la disciplina y el orden de las fuerzas de seguridad pública o del ejército, pues tampoco se puede. La materia electoral tampoco se puede consultar. ¿Por qué? Porque está prohibido. Ahora, desde luego alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, oiga, pero en otros países es distinto.
El ejemplo es Irlanda, ¿no? En Irlanda, no sé si lo sepan, pero en Irlanda, seguramente lo saben, en Irlanda hubo una consulta sobre el aborto, fue una consulta popular, fue un referéndum sobre el aborto. Irlanda es un país incluso más católico que México, y sin embargo ganó la opción del sí. Pero bueno, es que en el sistema constitucional irlandés no tienen esa limitación, entonces lo pudieron consultar. En Suiza, que es un país que le gustan mucho las consultas, no la revocación de mandato, esa prácticamente no, la han usado una vez, 1870 y tantos, pero las consultas sí les gustan. Hubo una consulta que tuvo el efecto de limitar la libertad religiosa. Bueno, ese tipo de consultas no se pueden hacer en México. Ahora, ciertamente es un problema de interpretación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí está siguiendo la clase desde Jalisco? ¿No? Bueno, en Jalisco hubo una consulta interesantísima, en Guadalajara y en Zapotlán. No, Guadalajara y Tlaquepaque, sobre ciclovías. O sea, se consultó la construcción de ciclovías. Bueno, ya que se estaba haciendo todo el procedimiento, vino una serie de juicios para frenar la consulta. ¿Pero saben de quién? De asociaciones de ciclistas. ¿Por qué las asociaciones ciclistas estarían en contra de que se haga una consulta para establecer ciclovías? Es que de bote pronto parece contradictorio, ¿no? Pero no lo es. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre una explicación posible? No se vale buscarlo en internet, ¿eh? Adelante, Nayeli. Por la posibilidad de que digan que no se construyan más ciclovías, o sea, limitarlos. No. Por un tema de derechos humanos. Dijeron, hay un derecho humano a la movilidad, por lo tanto, tiene que haber ciclovías. No se tienen que consultar, se tienen que hacer. Pero por el otro lado, los vehículos podrían decir lo mismo, ¿no? Bueno, fue un ir y venir de impugnaciones y al final se hizo la consulta, pero desde una perspectiva de derechos humanos se trató de decir que no. ¿Se acuerdan aquella consulta que se quería hacer en Baja California acerca de si se le revocaba la concesión del agua a una cervecería? ¿Se acuerdan? Pues también hay un derecho humano al agua. Entonces, la verdad es que en muchas ocasiones choca el tema, no que choque, sino que se presenta, digamos, lindero el tema de los derechos humanos. La consulta sobre los crímenes del pasado, ¿no? Había quien decía, afecta a derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Pues los derechos humanos de los posibles imputados. Bueno, no, porque investigar no necesariamente llevaría a responsabilidades penales. En todo caso, lo que quiero decir es que es un mecanismo, es una forma de participación de la ciudadanía, donde la ciudadanía decide. Ahora bien, no solo en México, sino en todos los países donde existen estos mecanismos, hay ciertos candados. Por ejemplo, para que el resultado sea obligatorio, se requiere la participación de un cierto porcentaje del cuerpo electoral, o sea, de la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo, Venezuela. ¿No? En Venezuela se estableció la revocación de mandato para la presidencia de la República, pero para que fuera obligatoria, tenía que votar al menos el mismo porcentaje de personas que votaron en la elección constitucional. Entonces, si votó el 60 o el 70%, pues ese porcentaje tenía que votar. Nosotros en México seguimos una regla que más o menos es la regla internacional, que es la del 40%, ¿no? Que vote al menos el 40% de quienes integran el cuerpo electoral. La realidad en México nos ha mostrado que en general es muy difícil llegar a esos porcentajes. Se ha alcanzado, que yo recuerde, pero aquí me podrían corregir, en un par de ejercicios en Yucatán, donde han sido plebiscitos a nivel municipal, ¿no? Ahí sí se ha logrado alcanzar en municipios muy pequeños. Y si no alcanzar, sí estar muy cerca del porcentaje del 40%. Pero fuera de eso, la verdad es que los porcentajes han sido muy reducidos. En esa otra vida que les decía, en mi vida de consejero nos tocó
organizar un plebiscito en un municipio y votó cerca del 8% de la ciudadanía y lo consideramos un buen porcentaje. Oiga, ¿cómo es posible? Pues es muy poquito. Bueno, atendiendo a lo que normalmente se presenta. Pero por otra parte, y salvo mejor comentario de ustedes, es que lo tenemos que entender en nuestro contexto cultural. Cuando me refiero a nuestro contexto cultural, desde luego no soy determinista, o sea, no estoy diciendo, sí, claro, es que los suizos, no, sino en nuestro contexto. No somos un pueblo acostumbrado a que nos pregunten, somos un pueblo acostumbrado a que nos quieran mandar, ¿no? Entonces, acostumbrarse a que nos pregunten y creérnosla y participar lleva tiempo. Perdón, y esto es como andar en bicicleta. O sea, tú no aprendes a andar en bicicleta leyendo libros y viendo tutoriales de YouTube. Aprendes subiéndote. Y te vas a caer una vez y te vas a caer 2 veces y ya no quiero salir en bicicleta y a la tercera ahí vas, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Permítanme decirlo así. La democracia exige ciudadanos, pero también ayuda a formarlos. Y solo nos formamos como ciudadanas o ciudadanos en la democracia. No hay de otra. Ahora, también es cierto que hay ciertos mecanismos o ciertas previsiones legales que pueden facilitar la participación ciudadana. Por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos están, lo saben ustedes, perfectamente acostumbrados a que a cada rato les consultan y les hacen plebiscitos y referéndums a cada rato. Lo voy a citar solamente con un ejemplo. Siempre decimos los abogados, ¿no? No, la Constitución americana, esa casi no tiene reformas y es un ejemplo de permanencia. La Constitución Federal Americana sí, pero no las locales. Las locales las cambian a cada rato, pero ¿saben cómo las cambian? Por medio de referéndum. Le preguntan a la ciudadanía. Con excepción del estado de Delaware, o sea, son que 54 estados o 55 en la Unión Americana, o sea, con excepción de uno, en todos los demás estados su constitución se reforma mediante referéndum. O sea, aprueba el proyecto la legislatura local y se lo presenta a la ciudadanía para que la ciudadanía vote a favor o en contra. Y déjenme decirles otra cosa, más o menos el porcentaje está en que el 60% de los proyectos se rechazan. O sea, la ciudadanía sí participa y está acostumbrada. Y perdón, pero a ver, no todos los americanos son Ralph Waldo Emerson, ¿no? O sea, la mayoría son como Peter Griffin o como los de Ricky Morty. O sea, son personas comunes y corrientes, pero que sin embargo están acostumbradas a que les pregunten. Lo que sucede es que las preguntas de este tipo de mecanismos, de los plebiscitos, referendos, se hacen en las elecciones constitucionales, o sea, en las elecciones de la democracia representativa. Entonces, cuando vas a votar para quien ocupe la alcaldía o la gubernatura, te dan 3 o 4 boletas más que tienen que ver con consultas. Por ejemplo, la mayor parte de los estados donde se ha despenalizado el consumo de marihuana no han sido decisiones de las legislaturas, porque no se quieren aventar ese trompo a la uña, sino decisiones de la ciudadanía. Han consultado a la ciudadanía y la ciudadanía en una decisión popular ha dicho sí o no. Oiga, doctor, pero ¿no le parece que ahí deberían entrar otros? A ver, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente lo estoy ilustrando con un ejemplo, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, ilustrarlo con un ejemplo. Aquí en México hemos decidido, sobre todo en el ámbito federal, pero también en las legislaciones locales, en la mayoría, hemos decidido separar las elecciones de la democracia representativa y los procedimientos de consulta ciudadana o de democracia participativa. ¿Por qué los hemos separado? ¿Por qué creen ustedes que los hemos separado? ¿Por qué no hacerlo juntos? ¿Por qué hemos tomado la decisión consciente de hacerlo separado y de que la consulta, el plebiscito o el referendo jamás se cruce con la elección representativa? ¿Por qué? Es que hay buenas razones para que sí suceda, ¿no? Para que se dé el cruce. La primera es una razón económica. O sea, si ya vas a poner las urnas, si ya vas a poner las mamparas, pues nomás imprimes 2 boletas más o una boleta más, tienes economías de escala, ahí están los funcionarios y las funcionarias ya capacitados, o sea, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Otra razón para hacerlo así sería, pues la que estoy comentando con Estados Unidos, la gente de todos modos va a ir a votar
pues de una vez que voten por las otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué en México hemos decidido tenerlo separado? Curiosamente tiene que ver con este tema que decíamos de la partidocracia y todo eso. Pues porque lo que se ha dicho es que si empatamos las elecciones representativas de la democracia representativa con los mecanismos de participación ciudadana, los vamos a partidizar. Y entonces, en la decisión ciudadana se va a colar también la discusión de los partidos políticos, que van a fijar algún tipo de posición respecto de lo que se está consultando. Esa es la razón por la que en México lo tenemos separado. Ahora, voy a dar mi opinión, que no me han pedido, pero se las voy a dar gratis. Yo creo que valdría la pena conjuntarlos. Entiendo perfectamente este riesgo de la partidización del procedimiento de democracia participativa, pero seamos sinceros, eso ya se da. O sea, cuando vino la revocación de mandato, todos conocíamos la postura de los partidos políticos. Cuando vino la consulta popular, pues también los partidos nos dejaron claro cuáles eran sus posiciones. Y déjenme decirles algo, no le podemos pedir a los partidos políticos que no obren como lo que son políticos, ¿no? Son políticos, van a fijar posturas políticas. A ver, perdón, o sea, es como, no sé, le pones un piano a un pianista y le dices, no lo toques, ¿no? O sea, claro que van a fijar posturas políticas. Pero me parece que no tenemos que tenerle miedo a eso, que de todos modos por naturaleza se da. Y que más bien tenemos que ayudarnos del hecho de que la ciudadanía estamos impuesta a ir a votar a las elecciones de democracia representativa para que votemos en las otras. Ahora, desde luego yo no estoy hablando de forzar, o sea, a final de cuentas te dan las boletas y tú sabes si votas o no votas, o anulas tu voto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tenemos elección de 3 cargos, vamos, nos dan la boleta y votamos en 2 y en el otro lo anulamos porque pues no sabemos por quién votar? Desde luego se puede dar. Curiosamente esto tiene que ver con Hollywood, curiosamente. ¿Ubican a Arnold Schwarzenegger? Sí lo ubican, ¿no? De Terminator y todo este acá todo tronado, así como yo. Bueno, ¿se acuerdan que fue gobernador de California? Fue gobernador de California por un mecanismo de estos. A ver, ustedes saben que California es un estado muy demócrata, ¿no? A pesar de que ha tenido dos nativos o habitantes de allá republicanos que han llegado al presidente. Estoy pensando en Nixon y en Reagan. Pero es un estado como muy, muy demócrata. Bueno, allá por los 90 tenían un gobernador demócrata que era un pelmazo, era malísimo, se llamaba Gary Davis. Tan malo, que juntaron las firmas para hacerle una revocación de mandato y que lo revocan. Y en esa elección, cuando sale Gary Davis por una revocación de mandato, es donde gana Arnold Schwarzenegger. O sea, Arnold Schwarzenegger llega a gobernador gracias a un mecanismo de democracia participativa, donde le revocaron el mandato al anterior. No es el único caso, ha habido otros. Bueno, en ese sentido, entonces, esa es una primera dimensión de la participación ciudadana en la democracia participativa. Pero hay otra dimensión que es más importante, que es la dimensión organizativa o la vertiente organizativa. En la democracia participativa, es la ciudadanía la que puede solicitar el desahogo o el desarrollo de estos mecanismos de participación, ¿no? Por ejemplo, la revocación de mandato. ¿Se acuerdan que la revocación de mandato en México solo la puede pedir la ciudadanía? ¿Que el presidente de la República no puede pedirla? O sea, bueno, ya se hizo posicionamientos políticos en la mañanera, eso lo puede hacer, ¿no? Pero no, lo que no puede hacer es mandarle un oficio al INE, oye, por favor, convoca la revocación de mandato. Eso se hace con firmas de la ciudadanía, al menos el 2% del listado nominal. Ahí, como en las candidaturas ciudadanas o independientes, lo que tenemos es la ciudadanía decidiendo que el mecanismo se haga, ¿no? Es la ciudadanía que se organiza para que se pueda ejecutar ese mecanismo. Entonces, es una participación activa, ya no pasiva, donde es la propia ciudadanía la que dice, queremos que se den estos mecanismos. Por eso ustedes lo vieron, ¿no? Es más, no sé si participó alguien de aquí, igual y sí, pero ustedes lo vieron, ciudadanas y ciudadanos pidiendo firmas para que se diera la revocación de mandato, con independencia de que estuvieran a favor o en contra. ¿Por qué? Porque es la ciudadanía la que lo puede pedir.
¿Se fijan cómo ahí la participación es mucho más potente? Porque ya no depende del funcionario o de la funcionaria, depende de la ciudadanía organizada. Ahora, esto también puede suceder, por ejemplo, con las consultas populares y a nivel local con los plebiscitos y con los referéndums. Pero allí, digamos que está, no diría yo matizado, pero vamos a decir mediatizado, ¿no? Por el hecho de que estos mecanismos también los puede pedir la autoridad, ¿no? También la autoridad puede solicitar un plebiscito, un referendo o una consulta popular. De hecho, ustedes lo recuerdan, la consulta popular que se ejecutó en México fue solicitada por el presidente de la República. Fíjense que ahí hay distintas posturas teóricas, ¿no? Hay quien plantea que esto está mal, que para que sean auténticos mecanismos de participación ciudadana, la consulta popular, el referendo o el plebiscito solo deberían poder ser solicitados por la ciudadanía, nunca por la autoridad, porque entonces implica una legitimación de una decisión. Formo parte del sínodo del tribunal para una tesis de doctorado en ciencias políticas acá en la UNAM. Y es muy interesante porque el tesista le entra a este tema y lo que dice es, pues sí, o sea, puede ser la ciudadanía quien lo solicite, está bien. Puede ser la oposición, ¿no? La oposición al gobernante, quien se organice y solicite este tipo de mecanismos como un acto incluso hasta de reprobación a lo que está haciendo el gobernante. Pero también el propio gobernante lo puede hacer como un mecanismo que incluso legitime sus decisiones. Entonces, la realidad es que sí es cierto, ahí tenemos una dimensión de participación ciudadana, pero que también se puede dar, digamos, por propia petición de la autoridad. Ahora bien, llegamos a la tercera dimensión de la que quiero hablar, que es la dimensión de la democracia deliberativa, ¿no? Que me parece es una dimensión sumamente interesante. Quiero presentarles aquí una lámina. Denme oportunidad de... Les quiero presentar aquí una lámina, porque aquí sí creo que puede resultar interesante que me auxilie de esto. Permítanme un segundito. Para ponerles la lámina. Aquí está. Pam, 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 pam. Aquí está. ¿Sí se ve lo que estoy presentando, Nayeli? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Bueno, a ver. Una dimensión de la democracia que tenemos poco explorada, pero que cada vez es más importante y que a mí en lo personal debo decirlo, me gusta mucho, es la dimensión deliberativa, ¿no? Los grandes expositores de la democracia cercanos a nosotros, estoy pensando en Carlos Santiago Nino, en Roberto Gargarella, pero aquí en México estoy pensando en Micael Alterio, estoy pensando en Roberto Niembro, estoy pensando en Leopoldo Gama, que incluso trabaja aquí en el tribunal, ¿no? Y la dimensión deliberativa de la democracia es muy interesante, porque si en la democracia representativa elegimos a nuestros representantes, si en la democracia participativa, nosotros tomamos la decisión como ciudadanas o ciudadanos, en la democracia deliberativa participamos en la toma de decisión, aunque no la tomemos de manera inmediata o directa, pero participamos en la construcción de la decisión. Les quiero platicar otra anécdota, perdón que sea tan anecdótico, pero justo en la mañana, cuando estaba preparando esta clase, lo que hice fue a la vez hacer mi artículo. Yo publico una columnita los sábados en el periódico La Crónica, y la hice
justamente sobre lo que estamos hablando aquí en clase. Ahora sí que me sirvió preparar la clase y para la columna, justamente sobre esta dimensión, la dimensión deliberativa de la democracia, que es aquella en la cual la ciudadanía nos colamos, por decirlo de alguna manera, en la toma de decisión de los políticos. ¿Quién me puede ayudar a ir leyendo esta lámina, por favor, para que oigamos otra voz? Adelante. No escucho. ¿Ustedes sí escuchan? No, Dante, yo creo que tu micro. Ahí está, a ver. Adelante. No. A ver, Virgilio, tu micro creo que sí se activa. A ver, dale tú. Hola, buenas noches. Te escuchamos, adelante. Gracias. La democracia deliberativa busca un procedimiento de toma de decisiones públicas mediante la decisión colectiva en un diálogo que garantice la participación de todas las personas interesadas. 2, todas puedan expresar su punto de vista. 3, los puntos de vista se justifiquen a partir del interés colectivo y no meramente preferencias personales o de grupo. 4, se acepte un consenso mayoritario. Y 5, se respete el principio de autonomía moral por el que existe un ámbito personal de decisiones donde la democracia no debe decidir. Muchas gracias, Virgilio. A ver, en la democracia representativa y en la democracia participativa, como ciudadanas o ciudadanos, solo podemos optar por opciones. ¿Quieres este partido o quieres este otro? ¿Quieres esta candidatura o quieres esta otra? ¿Quieres esta decisión o quieres la contraria? Oiga, pero si yo lo que quiero es participar en la toma de decisión, si yo lo que quiero es opinar, si yo lo que quiero es acercar información, si yo lo que quiero es expresarme, entonces esas dimensiones te dan un espacio muy limitado. Donde se abre todo esto es en la democracia deliberativa, donde encontramos figuras como el Parlamento abierto, como el Cabildo abierto, como el derecho a la consulta que tienen pueblos y comunidades indígenas o que tienen pueblos y comunidades indígenas o que tienen las personas adultas mayores, el derecho a la consulta que tienen las personas afromexicanas, el derecho a la consulta de las personas que viven en el espectro autista, el derecho a la consulta de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Todos estos derechos a la consulta, que justamente entra aquí, porque se trata esencialmente de preguntar y de que todas y todos participemos en la definición de la decisión de la política pública o en la definición de la ley o en la definición de la acción afirmativa, ¿no? Ahora, para que esto se dé, se tienen que dar estas 5 condicionantes. Primera, que todas y todos quienes sean personas interesadas podamos participar. A ver, lo voy a poner con un ejemplo. Imaginen ustedes que allá donde ustedes viven van a construir un segundo piso, ¿no? Afuera de la calle donde ustedes están o en la avenida más cercana. Entonces vamos a construir un segundo piso, lo cual va a ser una obra que se va a llevar, ¿qué? 1, 2, 3 años y va a ser una cosa que a lo mejor después va a funcionar muy bien, aunque no sigue siendo pensar en términos cochistas, pero a lo mejor va a funcionar muy bien, pero por lo pronto te va a desmadrar el tráfico. Y entonces dicen, vamos a hacer foros. Y entonces llega el compañero Dante al foro y dice, yo quiero participar. Y entonces yo le digo, a ver, ¿es usted ingeniero? No. ¿Es usted arquitecto? No. Bueno, ¿es usted urbanista? No. Ah, entonces no puede participar porque usted no es experto, ¿no? Aquí solo pueden participar los expertos. No, a ver, perdón. Eso no es democracia. Eso se llama tecnocracia. O sea, cuando solo las personas expertas pueden opinar, eso es tecnocracia. Ahora, es obvio, hay áreas de gobierno donde tú esperas que sea un experto el que resuelva. O sea, si llegas al Seguro Social, esperas que te atienda una persona experta. Si estás sujeto a un juicio, esperas que te atienda, que resuelva un jurista o una jurista. Pero aquí no estamos hablando de decisiones técnicas, estamos hablando de decisiones políticas. Entonces, Dante perfectamente puede decir, no soy nada de eso, soy un ciudadano de a pie, pero ¿sabe qué? Van a construir esa madre afuera de mi casa. Claro que tengo derecho a opinar porque voy a vivir con la decisión.
tengo derecho a opinar. Por lo tanto, el primer requisito de la democracia deliberativa, de estos mecanismos que estoy hablando, parlamento abierto, cabildo abierto, consultas, es que todas las personas que sientan que tienen algo que decir puedan participar, bajo el esquema de que sean ciudadanas o ciudadanos. No se puede requerir nada más. Oiga, doctor, ¿usted me está diciendo entonces que no hay que consultar a las personas expertas? No, claro que lo puedes hacer, pero no digas que esa es democracia deliberativa. Democracia deliberativa es oír a la ciudadanía. Se los voy a poner con un ejemplo. ¿Se acuerdan de un caso en Veracruz hace aproximadamente unos 2 años y medio? Fue un escándalo, donde hicieron foros acerca de la lactancia materna y en el foro eran 5 señores hablando de ella. Eso no es democracia. Esa es otra cosa, pero eso no es democracia. Insisto, si quieres un mecanismo de democracia deliberativa, pregúntale a la ciudadanía, que la ciudadanía aporte. Ese es el primer elemento. Segundo, que todas estas personas puedan realmente expresar su punto de vista. A ver, ¿vienen ustedes al foro? Perfecto, los vamos a escuchar. Lo cual implica, por ejemplo, un adecuado diseño de los mecanismos de participación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Les han llegado estos cuestionarios de Google Forms? ¿No? ¿Los han llenado? Son relativamente sencillos. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, una consulta dirigida a personas ciegas o débiles visuales, la forma adecuada es por Google Forms? Probablemente no. ¿No? O pensemos, por ejemplo, vamos a hacer una consulta en Oaxaca. Sí, muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por internet. En Oaxaca, datos al año pasado, solo el 29% de la población tiene acceso a internet. ¿Te parece que es el mecanismo adecuado para garantizar la participación ciudadana? Evidentísimamente no. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho ponerlo porque es una de mis líneas de investigación, la agenda gerontológica de la democracia. Vamos a hacer una consulta a los adultos mayores. Muy bien, ¿cómo la vamos a hacer? En internet. El 49% de las personas que teniendo acceso a internet no lo usan, tiene 55 años o más. ¿Te fijas? Entonces, no van a poder participar. No van a poder participar. Oiga, doctor, es que es lo más fácil, es lo más sencillo, es lo más económico. ¿Quién carambas dijo que la democracia es de lo fácil, lo sencillo, lo económico? Perdón, pero no. No es así. Nos gusta lo electoral, nos gusta la democracia, no nos gusta lo fácil. Si nos gustara lo fácil, venderíamos pepitas. Si me gustara lo fácil, no me hubiera quedado calvo. Pues no es nomás la genética. Son los temas en los que anda uno, ¿no? Todas y todos puedan expresar su punto de vista, pero además, todas y todos sean escuchados. Eso es fundamental. Yo aquí voy a sumar, estos son, digamos, las 5 precondiciones que maneja Roberto Gargarella. Yo voy a sumar aquí una, esa es mía, esa no es de Roberto, entonces, ahí sí pelénse conmigo si no les parece. Debemos garantizar que participen las mujeres. No basta con que sea un foro donde vayan puros hombres. Tiene que ser un foro donde garanticemos la participación paritaria o lo más cercano a lo paritario de las mujeres. ¿Por qué? Porque el impacto es diferenciado. Siempre el impacto de una decisión pública, de una política pública o incluso de una ley es diferenciado entre hombres y mujeres. Por lo tanto, tenemos que asegurar la participación de las mujeres porque les va a impactar de una manera distinta y es importante escucharlas. 3. Los puntos de vista se justifiquen a partir del interés colectivo y no meramente de preferencias personales o de grupo. Voy a dejar de compartir un momento porque los quiero ver. Les voy a platicar. Esta no es una anécdota mía, pero es un dato interesante. ¿Se acuerdan que el modelo actual de comunicación política, de que no se puede comprar tiempos en radio y televisión y demás, ¿se acuerdan que esto se creó después de la elección de 2006, ¿no? La reforma de 2007. Bueno, no sé si se acuerdan que se hicieron foros públicos en el Senado, que por alguna razón, yo no sé cuál, Televisa y TV Azteca les pareció que era muy importante que se transmitieran esos foros. Nunca los transmitían, pero eso sí los transmitieron. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, en una de las comparecencias en el Senado, estaban sentados juntos López Dóriga y ¿cómo se llama el bigotón de TV Azteca? Se me olvida el nombre. No es López Zarza, ¿cómo se llama? Javier Alatorre. Javier Alatorre. Me acuerdo porque ese día traía López Dóriga, traía un suéter de esos rosa PPS, así rosa mexicano muy fuerte, ¿no? Bueno. Entonces, cuando se hacen estos foros,
Me acuerdo del foro donde estaban discutiendo lo que tenemos ahora, prohibir la compra de tiempo en radio y televisión para promover opciones políticas, ¿no? Y entonces fueron grandes y sesudos intelectuales, ¿no? Desde que publican todos los domingos. Es que eso atenta contra la libertad de expresión, ¿por qué no vamos a poder comprar tiempo en radio y televisión? Y casi al final de ese foro pasa un señor ya muy mayor, de hecho ya falleció hace como 2, 3 años, que era concesionario de estaciones de radio, pero de esos de los grandotes, o sea, de los que tienen muchas estaciones. Entonces se sienta y empieza a hablar y les dice a los senadores, me acuerdo perfectamente, les dice, miren, para mí no es un problema de libertad de expresión, para mí es un problema económico, porque si ustedes no me dejan vender tiempo en radio y televisión en campañas, yo voy a ganar menos dinero. Yo me quedé viendo y dije, habiendo tantos idiomas, decidiste hablar con el idioma de la verdad. Claro, era un problema económico. La neta. A ver, ¿de dónde creen que ganaban más dinero la televisión y la radio? De 2 cosas, del mundial y de los años que hay elecciones. Por eso, miren, la selección podrá ir todo lo mal que quiera, pero siempre va a calificar a los mundiales, porque se gana mucho dinero. Y las televisoras harán lo que tengan que hacer para que la selección vaya. Ya que vaya y nos pase lo que pasó en Arabia, esa es otra cosa, pero el que tiene que. Claro, es que este señor tenía razón, o sea, le estaban pegando en la cartera porque iba a ganar menos. Y yo me quedé pensando y dije, este señor está diciendo la verdad, está diciendo su verdad, como dijo Niurka, ¿no? Mi verdad, está diciendo su verdad, claro que está diciendo su verdad. Ahora, es legítimo, es legal, es constitucional que un empresario quiera ganar dinero, claro. Somos un país de un modelo de producción capitalista, eso es válido que no quiera perder, claro, claro. Por eso digo, el señor está hablando con la verdad. Ahora, lo que yo les pregunto es lo siguiente. Al momento de tomar la decisión, los senadores tendrían que haber pensado, híjole, es que pobrecito, ¿le vamos a pegar en su dinero? Híjole, pobrecito, ¿le vamos a afectar su cartera? No. ¿No? Lo que tenían que pensar los senadores y las senadoras era, ¿qué beneficia a la colectividad? Entonces, eso es ahí ejemplificamos la democracia deliberativa. En la democracia deliberativa no es lo que te beneficia. O sea, la toma de decisión no tiene que ser a partir de lo que beneficia a una persona o a un grupito de personas, sino de valores compartidos, de principios compartidos, ¿no? A ver, ¿qué es más justo para la sociedad? ¿Qué es más adecuado para la sociedad? Lo voy a decir en un sentido polémico. ¿Vieron la decisión que acaba de tomar el día de ayer la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Que echa para atrás las acciones afirmativas que permitían a latinos y a personas afroamericanas entrar a la Universidad de Harvard. ¿Cuál va a ser el efecto de esa decisión? Pues que todas las grandes universidades americanas van a acreditar esas acciones afirmativas. A la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber menos personas latinas y menos personas afroamericanas formadas en esas universidades. Mi pregunta es, ¿ese efecto que se va a producir, ese efecto va a ser más justa a la sociedad americana? Yo creo que no. Bueno, decidieron no irse por ese lado, decidieron irse por otro lado. Bueno, lo que yo diría es, en la democracia deliberativa, ¿qué te exige? Te exige tomar una decisión a partir de lo que se pueda compartir como el mejor beneficio de la sociedad. Ahora, eso como algo construido entre todos nosotros, no porque venga un señor marqués español a decirnos, esto es lo que les conviene, no. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la democracia deliberativa implica eso. Voy a regresar un momento a la presentación para continuar. La idea de que se acepte un consenso mayoritario. A ver, la democracia deliberativa no aspira a la unanimidad, pero sí aspira a construir consensos. Bueno, como sociedad, pensando no en mi beneficio personal, sino pensando en el beneficio colectivo, ¿cuál es la mejor decisión? Discutámosla, debatámosla, ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión? Y por último, el entender que hay ciertos aspectos de la vida humana donde ni aún la democracia más mayoritaria se puede meter, ¿no? Cosas como me caso, no me caso, qué quiero estudiar,
con quién quiero vivir mi vida, a qué me quiero dedicar, me quiero tatuar o no, me quiero pintarle cabello o no. Ese tipo de decisiones que son de nuestra autonomía moral y que son decisiones con las que nosotras y nosotros tenemos que vivir, porque son decisiones personales, ahí esas no se pueden someter a un mecanismo de democracia deliberativa, ¿no? Vamos a discutir si es bueno o no permitir los tatuajes. No, espérate, ¿por qué? Es la decisión de cada quien. No, pues es que ¿cómo vamos a dejar que cada quien se tatúe lo que quiera? ¿Por qué no? Yo me tatué un Churchill, aquí tengo tatuado un Churchill. Alguien de aquí, van a decir, ay, qué ñoño, pues sí, alguien de aquí a lo mejor se tatuó al doble P. Pues perfecto, es decisión personal de cada quien. ¿Por qué el Estado o por qué una mayoría, por muy mayoría, va a venir a decirme que no? Usted solo se puede tatuar gente mexicana. No, no se puede tatuar al doble P. Si quiere alguien de música mexicana, tatúese a Pedrito Infante. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo se manifiesta la democracia deliberativa? Bueno, esencialmente en mecanismos como el Parlamento abierto o el Cabildo abierto, donde la autoridad dice, vamos a tomar o en las consultas a estos colectivos de los que ya hemos hablado, donde esencialmente la autoridad dice, vamos a construir la decisión de forma conjunta. Ustedes lo han visto, una semana sí y otra semana también, la Corte, nuestra Suprema Corte, suele declarar inconstitucionales leyes porque no se agotó el principio de la consulta, porque no se consultó a un colectivo que tiene derecho a la consulta. Esto quiere decir que en estos casos el legislativo no puede decir yo lo sé todo, yo soy perfecto, yo no me equivoco y yo tengo la representación popular. Quiere decir que le tienes que preguntar a la gente. Ahora, puede suceder que te digan lo que no te va a gustar oír. Voy a poner un ejemplo. En un estado del Bajío, que no diré cuál, pero era Querétaro, se estaba debatiendo el tema del aborto. Cuando vino esto de la famosa ley Robles aquí en la Ciudad de México, la permisión del aborto, ¿no? Y entonces lo que querían, que al final de cuentas fue lo que hicieron, lo que querían era elevar el derecho a la vida a la constitución local, pero lo querían legitimar. Entonces sale a la Cámara Local de Diputados, la legislatura, y dice, vamos a hacer foros. Y hacen los foros, pero ¿qué creen? La mayor parte de la gente que fue a los foros estaba a favor del aborto. Ellos esperaban otra cosa, pero la mayor parte de los que fueron estaban a favor. Cuando cierran los foros, hacen la reforma para prohibirlo en la Constitución. Y entonces un periodista o una periodista, no recuerdo el género, le pregunta al presidente de la Cámara, oiga, pero es que en los foros que ustedes convocaron, la mayor parte de la gente dijo que estaba a favor. Sí, pero es que estaban manipulados y no llegó toda la gente. A ver, entonces, ¿para qué los hiciste? Entonces, ¿para qué los convocas? O sea, lo que tú querías era legitimar una decisión, y eso no es democracia deliberativa. Eso es juntar a tus cuates para que te echen porras y digan qué bonita decisión que tomaste. Pero no digas que eso es democracia. Eso es cuatecracia, pero no democracia. Esa es otra cosa. En la democracia deliberativa, entonces, el legislador o el gobernante, vamos, el tomador de decisiones, está aceptando que no tiene la verdad última y que debe construir la decisión con la ciudadanía. Oiga, doctor, ¿eso quiere decir que le tienen que hacer caso a todo lo que diga la ciudadanía? No, a ver. Perdón, voy a otro ejemplo personal. ¿Se acuerdan que para la reforma electoral el año pasado hicieron foros de la consulta, foros de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados? Tuvieron la gentileza de invitarme para que fuera a hablar con diputadas y diputados acerca de propaganda gubernamental. Pues yo ya fui y dije lo que tenía que decir y me preguntaron lo que quisieron y contesté lo que quisieron y me trataron muy bien. De ahí en la iniciativa hasta sale mi nombre entre todos los que fuimos. Pero no me hicieron caso de nada, de nada. Yo me puedo enojar, puedo promover un JDC, no. Porque no quiere decir que me hagan caso. Sí quiere decir que escuchen, que pongan atención, que tomen ideas de la ciudadanía y la incorporen, pero no quiere decir que mis ideas, o sea, quien participa en estos mecanismos no tiene el derecho a que sus ideas vayan por encima de las ideas de los demás. Tiene derecho a que se le escuche, tiene derecho a que se le deje participar, tiene derecho a que se le tome en serio, pero no necesariamente a que se le escuche, porque, por ejemplo, en ese foro que yo estuve, hubo gente que dijo exactamente lo contrario que yo.
A ver, es que somos ciudadanas y ciudadanos y podemos opinar cosas distintas. Y vuelvo a lo mismo. Si la idea esencial de la democracia es la igualdad, yo no puedo decir que pues, no tiene por qué andar hablando. Por último, para pasar a la etapa de preguntas, respuestas y comentarios que ustedes puedan tener. ¿Qué nos garantiza la democracia? ¿Qué nos puede garantizar la participación ciudadana? Bueno, no nos puede garantizar un mundo mejor o un mundo perfecto. En lo personal, yo creo que es un error decir que es que la ciudadanía se equivocó. Ah, cabrón, ¿y quién eres tú para decir que la ciudadanía se equivocó? ¿Por qué te pones en un papel de superioridad para poder juzgar la decisión de la ciudadanía? No, pero ciertamente las cosas pueden no salir como se planearon. O el mecanismo puede dar un resultado que no sea el idóneo desde algún parámetro de evaluación. Pero la democracia, la participación ciudadana en estos mecanismos nos garantiza que la ciudadanía está siendo copartícipe y por ende corresponsable de las decisiones que se están tomando. Implica también aceptar que la dimensión puramente representativa de la democracia ya no nos es suficiente. Nosotros, nosotras, nosotres queremos ser escuchados. Queremos que se nos tome en serio. Queremos ser algo más que boletas que se depositan el día de la jornada. Queremos participar en la toma de decisiones. Lo hacemos en estos mecanismos, pero lo hacemos en otros. En marchas, en manifestaciones, en protestas, en cacerolazos. Ahí también estamos participando. ¿Por qué? Es que piénsenlo así. Todas y todos quienes estamos en esta aula virtual tenemos alguna causa en la que nos gusta participar. Y entonces la causa de Dante a lo mejor es colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas. Y la causa de Oscar a lo mejor es la prevención de ciertas enfermedades. Y la causa de Nayeli a lo mejor es ayudar a los animalitos sin hogar. Todos podemos tener causas. Y es en esas causas donde nosotros nos vinculamos y participamos. Y yo no puedo, ni yo ni nadie, decirle a Dante, no, esta otra es más importante. O decirle a Jesús, la causa que tú no, esta es la mera chida. No. Porque en estos modelos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, decidimos dónde queremos participar. Decidimos cuáles son los temas que nos parecen relevantes. A mí me gusta mucho interactuar en Internet, por ejemplo, con las cuentas de animalitos, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Es el lado bonito, ¿no? Es el lado bonito. Y de repente, por ejemplo, hay cuentas de animalitos que tuitean como si fuera el animalito tuiteando. Y que de repente dicen, oye, rescatamos este animalito, estamos en una rifa para ayudarle, ¿no? Y entonces me gusta comprar un boleto a veces. Y alguien de aquí me dirá, oiga, doctor, pero usted no cree que detrás de la cuenta está un conejo tuiteando. Y ya sé que no. Ya sé que está un ser humano detrás. Pero quiero apoyar esa causa. Como ciudadanas, como ciudadanos, decidimos qué causas queremos apoyar. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí para que pasemos a la etapa que puede ser más interesante, yo creo, de sus reflexiones, comentarios. Se valen preguntas, pero también se vale que me digan, oiga, más que una reflexión, tengo un comentario o compartir una experiencia. Adelante, perfectamente se vale, ¿no? Entonces, váyanme levantando la manita virtual y puedo irles dando la palabra. Mientras tanto, déjenme en el chat ver si hay alguien. María del Refugio Cepeda Sámano. Todavía está muy fortalecido el sistema de partidos. Sí, claro, sí. No, a ver, es que, por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes, vamos, nadie está pensando que las candidaturas independientes sustituyan a los partidos. Atempera o complementa el modelo, pero no, sustituirlos, yo creo que no sería racional esperar eso. Adelante, Dante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, compañeros. Siempre es un gusto saludarlos y compartir. Yo creo que de esta última parte relativo a la democracia deliberativa, creo que tristemente, o sea, creo que es un ejercicio muy bueno, muy sano, cuando se le da todo el contexto y el fondo, como usted decía, y se le hace caso a los que participan en ella, ¿no? Sin embargo, creo que históricamente ha funcionado para, se constituye como una ficción para legitimar decisiones del gobierno.
digamos, yo me dedico al litigio laboral, cuando fueron los parlamentos abiertos para el outsourcing, fueron muchos empresarios, fueron cámaras, fueron sindicatos y hablaron cosas muy interesantes del outsourcing, de la subcontratación, pero la ley ya estaba decidida, la reforma ya estaba decidida. Entonces se utilizó como una forma para legitimar, para decirle, sí, ya te escuché, pero yo ya decidí, no sé, sí escuché al pueblo, recibimos al tripartismo mexicano, participó el gobierno, el sector obrero, los empresarios, todos participaron, pero no es cierto. Al final del día, eso ya estaba decidido, ¿no? Y creo que al final de cuentas, cuando hay parlamentos abiertos en muchas materias, pasa lo mismo, ¿no? Cuando se trata de seguridad ciudadana, cuando hablaron de este tema de la Guardia Nacional, pasarla a la milicia, pues fueron especialistas en seguridad interior, seguridad nacional, pues muchos especialistas, y opinaron pues, lo que tuvieron que opinar, pero al final ya se había decidido que se iba a trasladar el mando de la Guardia Nacional a los militares. Entonces, uno, es una ficción, digo, tristemente es una ficción, y dos, es legitima decisiones que mucha gente no quiere, pero dan la apariencia, digamos, quizá no es tan aplicable, pero una apariencia de buen derecho, o más bien dan la apariencia de un buen proceso legislativo, ¿no? Entonces, creo que sí es muy bueno esa situación. Otra cosa, conforme conforme la plática y la disertación que dio, que pues muy interesante, y digamos, tratando de aterrizarla al diplomado, pues creo que en esta parte final, la democracia deliberativa es un ejercicio en sí mismo de pensamiento crítico, digamos, colectivo. No podría decirlo mejor, claro, sí. ¿No? O sea, todos van a aportar una visión de lo que piensan de un tema para lograr construir a lo mejor un saber legislativo que se va a aplicar convertir en una ley o Una convertir en razón una común. decisión. Así es. Entonces, digamos, eso es lo que me llevo en la parte final, y lo cual creo que incide también en una escuela o una situación constructivista, ¿no? Porque construyen una decisión, construyen una ley o un decreto, o el resultado que derive de ese ejercicio deliberativo. Muchas gracias. Es que yo creo que tú das en el clavo, Dante. A ver, por ejemplo, cuando se presenta un proyecto de ley y se dice, vamos a hacer foros, y hacen los foros y aprueban el mismo proyecto, uno tiene una duda legítima de si realmente lo tomaron en serio. ¿No? Tiene una duda legítima. Ahora, así como comentas estos casos que pueden ser desafortunados, también hay casos, por ejemplo, en los soples, ¿no? Para la toma de decisión de acciones afirmativas para las elecciones, donde se construye realmente la decisión con el grupo, con el colectivo. Y ahí sí son auténticos mecanismos de este tipo. Entonces, sí es cierto, hay casos que a lo mejor no nos dejan muy satisfechos y otros que sí. Coincido. Muchas gracias. Adelante, Nayeli. Bueno, yo lo que quería compartir es que desde el 2006, que fue la primera vez que tuve acceso a votar, pues he ejercido mi participación en cada una de las elecciones que ha habido: presidente de la República, gobernador, Congreso local, federal. También participé en la revocación de mandato, en la consulta popular, y no sé si me lo inculcaron de familia, pero tengo esa necesidad de participar en cada elección, y así ha sido. Le digo que desde el 2006, que fue la primera vez que obtuve mi credencial de elector por la mayoría de edad, y y creo que es importante, al menos para mí, tener esa certeza de que mi voto vale. ¿Por qué? Cuando yo escojo al presidente o a las representantes de algún modo, y participo con mi voto, creo que debo de tener la oportunidad de exigirle un resultado, de que
tenga un nombre y apellido la persona que está obligada a darme un servicio, que está obligada a gestionar pues los servicios básicos, que está obligada a gestionar de que yo esté bien en mi entorno, en mi comunidad, en mi sociedad. Entonces, con esta reforma que presentó el presidente, en donde al menos en el Congreso de la Unión le quitaba el rostro a los diputados, pues a mí me generaba un conflicto, porque yo siempre pues he sabido por quién voto y quién es el que gana. Entonces, de algún modo tiene un rostro y un nombre y apellido la persona que me representa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Congreso local, sé quién es mi gobernador. Y me genera, o yo siempre he tenido esa inquietud de saber quién es el que me está representando y quién es el que está tomando pues esas grandes decisiones que al final me afectan como un ciudadano común. Digo, el hecho de que suban el precio de algún servicio, el hecho de que realicen alguna carretera o algo así, sé que me va a afectar para bien o para mal, pero me va a afectar y pues bueno, eso era lo que quería compartir con respecto a mi participación en las elecciones. Gracias. Muchas gracias, Nayeli, por compartirnos tu experiencia personal. Muchas gracias. Dante, ¿querías comentar algo más? ¿No? ¿Se nos quedó arriba la mano? Ok. El caso de Nayeli, lo que nos platica me recuerda este caso tan interesante que resolvió la Corte hace año y medio, más o menos, un poquito menos, de Yucatán, ¿no? Sobre la decisión de la legislatura local, pues impulsar a punta de amparos para permitir el matrimonio igualitario, pero que las diputadas y los diputados no querían que se supiera cómo habían votado. Entonces, en contra del reglamento, deciden votar de manera secreta. No se vayan a enterar. No, espérame, dice la Corte, tienes que hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene el derecho a saber cómo están votando. No, pero es que a lo mejor tiene consecuencias políticas. A ver, en la política todo tiene consecuencias políticas, ni modo. O sea, perdón, lo decía, voy a citar otro yucateco, lo decía don Carlos Castillo Peraza, quien quiera salvar su alma, que no se meta político. Claro, va a haber consecuencias. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Pues es viernes, estamos acabando en tiempo, les he dejado por ahí el dato de mi cuenta de Twitter por si les interesa. También estoy en TikTok, estoy como el profe Vado, no hago bailes. Mi gatita es la que luego toma el teléfono y ella sí hace bailes y lo sube, pero pues allá ella, ¿no? Yo no. Pero sí compartimos algunos temas pues, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Yo les agradezco mucho, y les deseo que tengan un espléndido viernes y desde luego que concluyan muy exitosamente su diplomado. Adelante, Dante, te escuchamos. Disculpe, es que tenía una duda desde hace rato, pero se me había olvidado con la participación anterior. Es más una duda, digo, quizá raya al límite de los ejercicios democráticos, pero por ejemplo, quisiera pensar que la reunión que tuvo el bloque opositor recientemente para tratar de seleccionar una forma, bueno, de establecer bases para seleccionar un perfil idóneo para la candidatura presidencial, se constituiría como un sistema o una forma de democracia deliberativa, y lo mismo en el ejercicio que realizó Morena. Bueno, a ver, tendré yo que ser muy cuidadoso para opinar porque son asuntos que o están ya en sede judicial o van a llegar. Y entonces, pues a final de cuentas estamos en un aula del Tribunal Electoral. Pero lo que sí puedo decir es que a final de cuentas la manera en la que esto se ha presentado formalmente ha sido vamos a elegir o vamos a designar a encargados de comités de defensa, ¿no? En ambos casos, básicamente eso es lo que han dicho. Ahora, yo sé que hay impugnaciones, ¿no? Bueno, pues tendremos que ver en las sentencias, a final de cuentas, qué es lo que se dice. Pero la verdad es que no podría ir más allá, porque entre otras cosas, lo que conozco de este tema que tú bien estás señalando, es lo que ha salido en los medios, pero la verdad es que no me he puesto a leer los documentos. Entonces no quisiera opinar, digamos, al ahí se va,
porque sería una opinión equivocada. Gracias. Con gusto. Pues les agradezco mucho y que tengan un espléndido fin de semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas igualmente. noches. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas noches.